¿Hasta dónde es posible subdividir el tiempo? O dicho de otro modo, ¿cuál es la unidad mínima de tiempo que permite la naturaleza? La respuesta tiene profundas implicaciones tanto para la ciencia como para la filosofía. Aunque a simple vista puede parecer posible dividir el tiempo en intervalos cada vez más pequeños, incluso hasta el infinito, la física nos dice que no es así, y que el menor intervalo temporal físicamente representativo posible, es el llamado tiempo de Planck. Esto no significa que no exista una medida menor a esta, sino que esta es la mínima medida que se conoce en el universo, tal cual se ha percibido y se ha podido cuantificar. El tiempo de Planck, es el tiempo que le tomaría a un fotón viajando a la velocidad de la luz, recorrer una distancia igual a la longitud de Planck, es decir, la longitud más corta que un fotón puede viajar en este universo. Este lapso se conoce con mucha precisión y es exactamente igual a 10 a la menos 43 segundos. Este es el intervalo temporal más breve en el que las leyes de la física pueden seguir usándose para estudiar la naturaleza del universo. El límite implica que dos eventos, cualesquiera, no pueden estar separados por un intervalo temporal inferior a este. O por lo menos esto es lo que se creía, pues un equipo internacional de investigadores ha demostrado que la unidad mínima de tiempo posible va mucho más allá de lo que se pensaba. En el año 2016, científicos de las universidades de Waterloo y Lethbridge de Canadá, y de la Universidad de Alejandría en Egipto, propusieron que el menor intervalo de tiempo posible podría superar, incluso en varios órdenes de magnitud, al tiempo de Planck. Además, los físicos han demostrado que la sola existencia de este nuevo tiempo mínimo puede alterar las ecuaciones básicas de la mecánica cuántica. Y dado que la mecánica cuántica describe los sistemas físicos a una escala muy pequeña, el resultado sería un cambio profundo en la descripción de la realidad tal y como la conocemos. Pero volvamos al tiempo de Planck, que de por sí es tan corto que nadie, en ningún laboratorio del mundo, ha conseguido aún examinarlo directamente. Y es que en ciencia, y más en las ciencias básicas, la práctica va siempre muy por detrás de la teoría. Las mediciones más precisas, en efecto, apenas han logrado resultados con intervalos de cerca de 10 a la menos 17 segundos, muy lejos de los 10 a la menos 43 segundos del tiempo de Planck, y lograr avanzar una sola escala más de magnitud puede suponer décadas de esfuerzo, investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, a nivel teórico nada impide considerar el tiempo de Planck como algo muy real, una magnitud que funciona muy bien en varios campos de estudio, como la gravedad cuántica o la teoría de cuerdas. Y resulta que todas esas teorías sugieren que no es posible medir una longitud menor que la longitud de Planck, y por extensión un tiempo más breve que el tiempo de Planck.